Bueno, ¿cómo están? Lo que vamos a hacer ahora va a ser hacer una pequeña introducción del libro de Daniel. Nosotros ya hemos tenido esta clase a través del Zoom, pero como no la pudimos grabar, me pidieron que vuelva a repetir la clase para poder tenerla grabada y para que muchos puedan beneficiarse de la clase. El objetivo principal de esta clase va a ser hacer un pantallazo general de todo lo que es el libro de Daniel, poder tener un contexto general, entender un poquito de la cronología, también la estructura que tiene el libro y el objetivo del libro. Todas estas cosas, a mi entender, son muy importantes porque nos ayudan a poder encarar de forma correcta nuestro estudio. Eh, Hay muchísimas cosas que cada uno de ustedes van a poder ir buscando y van a poder ir cavando, investigando. Lo que quiero con esta presentación es solamente que puedan tener una base, por así decirlo, no porque sea algo que sí o sí lo tengan que tener, sino que sea para que tengan mayor facilidad y algunas ideas iniciales. Por ahí las preguntas que yo me hice y que capaz muchos de ustedes se pueden llegar a hacer y les sirva, eh, son para gatillar ideas e iniciar nuestro estudio. Por ejemplo, ¿quién es el que escribió el libro de Daniel? A veces parece una pregunta muy obvia porque lleva su nombre el libro, pero no siempre es así. Hay otros libros que realmente, si nosotros entendiésemos quién es el que lo escribe, podemos llegar a sacar mucha información. Por ejemplo, el libro de Hechos, nosotros hoy sabemos que lo escribió Lucas y por ahí parece como que no es algo relevante, pero más adelante cuando uno empieza a estudiar ciertas historias que acontecen en ese libro, uno se da cuenta de que tiene incluso hasta un significado profético la persona que lo escribió. En este caso, el libro de Daniel, eh, bueno, como ya lo vamos a ver, fue escrito por el mismo Daniel. Cuándo fue escrito también es algo muy importante, porque nosotros tenemos una historia en el libro que nos abre la mirada hacia lo que está aconteciendo en ese momento, pero eso puede haber sido escrito quizás mucho tiempo después. Entonces está bueno entender cuándo fue escrito porque de esa forma también podemos llegar a entender la intención que tuvo el profeta a la hora de armar el libro. ¿Quién era Daniel? Eso es algo también muy interesante de ver. Seguramente eh, algunos de ustedes saben muchísimo más que yo con respecto a la historia y, y puede entender mucho más el trasfondo que hay detrás de quién era Daniel. Eso es algo que nos va a servir mucho y también entender qué es lo que trata el libro, ¿sí? Parecen cosas muy sencillas, pero son cosas que nos van a ir cambiando la dirección de nuestra investigación. Y también saber a quién va dirigido. Y por último, después de que nosotros tenemos todo esto, todas estas preguntas, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad que tiene el libro? ¿Sí? Eh, Vuelvo a repetir, parece como que es algo que ya es recontra escarbado y recontra entendido, pero créanme que hasta el día de hoy no sabemos completamente cuál es la finalidad que tiene el libro y eso hace que muchas veces lleguemos a conclusiones que no precisamente van a estar erradas, pero quizás se quedan cortas de lo que realmente el profeta o el Señor nos quiso enseñar a través del profeta, ¿no? Teniendo un poco el contexto de lo que es el libro de Daniel, nosotros podemos saber, como ya les dije, que el autor es Daniel. Pero precisamente autor no significa que lo haya escrito él. En este caso, nosotros sabemos que nos cuenta cosas que han pasado desde el inicio de que él fue cautivo hasta el final de sus días. Entonces, lógicamente, a lo largo de toda
de toda su vida ahí en Babilonia, él debe haber escrito muchas cosas, muchas más de las que él nos presentó. Y seguramente en gran parte de su vida, sobre todo cuando haya sido anciano, eh, ha tenido gente que lo ha ayudado. Estoy muy convencido de eso, sobre todo porque cuando leemos el capítulo 7, el versículo 1 y 2, nos vamos a dar cuenta de que hay otra persona más ahí que está acompañando a Daniel. Después lo pueden leer cuando tengan tiempo y van a ver que seguramente tenía gente que estaba con él. Eh, Daniel era obviamente un personaje, una persona, un joven que vino de Jerusalén, de Judá, y eso lo podemos saber sobre todo por estos textos. En estos textos nosotros vamos a ver, por ejemplo, en Daniel 1.3, que él era del linaje real del pueblo, ¿sí? Era de los príncipes. No significa que haya sido eh, heredero al trono, no, no. Príncipes en ese contexto eran todas las personas que eran descendientes de algunos gobernadores previos. Y eso lo podemos saber porque, por ejemplo, en Isaías 39.7, a Ezequías se le dice, bueno, por el pecado que había cometido, después lo pueden leer si quieren, que sus descendientes iban a ser eh, eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y eso se cumplió precisamente con Daniel. Daniel era del linaje real y terminó siendo eunuco, lo sabemos porque, bueno, la persona que estaba a cargo de él era Aspenaz y era jefe de los eunucos. Así que ya es sabido que Daniel terminó siendo un sabio y uno de los eunucos del palacio del rey. Sabemos también que fue escrito a finales de su vida. Eso lo sabemos porque en el inicio de su libro nomás, versículo 21, él dice que él estuvo hasta el primer año del rey Ciro. Eh, Muchos piensan que esto se trata de la muerte de Daniel, pero nosotros sabemos que en Daniel 10 él está en el tercer año de Ciro. Así que por ahí el mensaje que él quiso dejar desde el principio de su libro es que eh, él estuvo los 70 años de cautiverio trabajando para el rey de Babilonia, a la par que trabajaba para el rey del universo. Eso es algo que nos da la idea de que cuando él confeccionó este libro, quiso dar esa idea al principio y lógicamente eso no lo pudo hacer cuando era joven, eso lo hizo cuando ya la historia había sido escrita, o sea, al final de su vida. Y bueno, y algo que también nos sirve es que el libro está escrito en dos idiomas. Daniel tenía que hablar estos dos idiomas. Estamos hablando del hebreo y del arameo. El hebreo, lógico, era el idioma de él y el arameo era el idioma que se utilizaba a lo largo y ancho de lo que era el mundo conocido ahí, sobre todo cuando había que hacer cosas internacionales. Así que Daniel también tenía que hablar arameo. Pero, por más que él tenía que hablar arameo, no era precisamente necesario que él escriba su libro en arameo. Eso cada uno de ustedes puede darse cuenta. Yo hablo español y puedo haber sido llevado cautivo a otro país donde hablen otro idioma, pero yo en mi vida privada puedo hablar mi idioma. No necesito hablar el idioma en el cual eh, en donde yo estoy cautivo. Sin embargo, él decidió hacer una parte de su libro escrita en arameo. Entonces, si nosotros esto simplemente lo pasamos por alto como simplemente un detalle nomás, nos podemos llegar a estar perdiendo de muchas cosas. Quiero que ustedes se den cuenta la intencionalidad que hubo detrás de hacer este libro. Dentro del contexto histórico, nosotros nos podemos basar en muchas fuentes bíblicas y tenemos muchos libros. Tenemos libros que estuvieron antes del profeta Daniel. Tenemos todos esos que están ahí. Pongo esos precisamente porque, lógico que hay muchos libros que están antes del profeta Daniel, pero los que puse ahí son aquellos que hablan
muy directamente de las cosas que estaban pasando Daniel, de lo que tenga que ver con el contexto de por qué Daniel estaba cautivo. ¿Sí? Todos esos libros que ustedes van a ver tienen algo en lo cual Dios está advirtiendo a su pueblo de que si no cambian el rumbo de su accionar, Dios los iba a llevar cautivos. ¿Sí? Así que son libros muy interesantes para leer, sobre todo cuando queremos entender parte de la historia de Daniel. Y lo mismo pasa con aquellos libros que vienen después. Estos libros están íntimamente relacionados con la historia que viene después de Daniel, después del segundo éxodo. Me refiero al éxodo de la salida de Babilonia. Así que son libros que pueden consultar. ¿Qué temática tiene el libro? El libro tiene una temática bastante amplia, pero a rasgos generales, básicamente lo que vamos a ver es caída y levantamiento de reinos y reyes. Desde principio a fin, me refiero desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, vamos a ver cómo reyes caen y reyes se levantan, ¿sí? Y junto con esos reyes hay reinos que caen y reinos que se levantan. Esa es básicamente la temática. Detrás de eso, nosotros vemos a Dios dirigiendo todos los asuntos terrenales, o sea, la famosa cita que nosotros siempre referimos, Dios es el que pone y quita reyes, Dios está detrás dirigiendo todo eso, ¿sí? Eso es algo muy importante. Y también, uniendo todo eso, tenemos la profecía, una profecía que nos lleva desde los tiempos de Babilonia hasta el tiempo de angustia al final de la historia, después de que Jesús termina de interceder por el mundo. Toda esa historia está abarcada de forma literaria en la profecía de Daniel. Y acá viene algo muy importante. ¿Para quién está dirigido el libro de Daniel? Esto parece una pregunta que puede llegar a ser muy, muy obvia. ¿Para quién está dirigido? Y nosotros decimos, ¿y está dirigido para nosotros? Sí, nosotros sabemos que el libro de Daniel, que fue escrito muchísimos años atrás, alrededor de 500 años antes de Cristo, nosotros decimos, ese libro es para nosotros hoy. Sí. A lo largo de toda esa historia, muchas personas, muchos cristianos han sido beneficiados por las historias del libro de Daniel, tanto de forma moral como de forma profética. Muchas cosas se han podido ver desde ahí. Pero realmente el libro de Daniel, cuando ustedes los vayan a estudiar, se van a dar cuenta que concentra toda su sabiduría, todo lo que está escrito ahí, realmente para las personas que viven en el tiempo del fin, las personas que están viviendo en el final de la historia. Porque muchas de las cosas que están escritas en ese libro no han sido entendidas completamente antes del tiempo del fin, y eso es algo que lo van a poder ir viendo ustedes mismos cuando vayan estudiando. Así que la audiencia realmente es algo muy importante, porque aunque Daniel quizás no estaba completamente, o sea, quizás Daniel no había entendido completamente todo lo que se le había presentado, porque era un ser humano igual que nosotros, necesitaba estudiar, pero sí él llegó a comprender de que lo que él tenía que dejar escrito era para las personas que estaban viviendo en el tiempo del fin. Que él quizás no sabía cuánto tiempo iba a ser, pero sí sabía por orden de Dios que sus profecías iban a ser para el tiempo del fin. Ahora, ¿qué nosotros estamos hoy en el tiempo del fin? Y hoy más que nunca a nuestro alrededor podemos ver las cosas que están pasando y podemos estar seguros de que estamos en el tiempo del fin. Pero nosotros vamos al libro de Daniel y ¿qué es lo que nosotros encontramos? ¿Historia? O sea, eso es lo que nosotros queremos ir a buscar. Y yo quiero decirles de que si es para ir a buscar la historia, nosotros podemos encontrar muchísimas cosas que están mal. Por ejemplo, el libro de Daniel tiene un montón de omisiones. Muchísimas omisiones que hacen de que realmente sea más favorable a veces ir a buscar la historia en libros realmente de historiadores. La cronología del libro de Daniel es bastante confusa. Por ahí a veces
nos puede llegar a traer cierta dificultad a la hora de entender qué vino antes y qué vino después. Y el libro habla más de las cosas que le han pasado en relación a Daniel que cualquier otra cosa. Entonces, realmente si nosotros utilizamos el libro de Daniel para traer conocimientos acerca de la historia y cosas así, probablemente nos quedemos cortos y realmente no le saquemos el jugo que le tengamos que sacar a este libro. Y bueno, con todo esto vamos a dar un pantallazo general para entender un poquito más acerca de este libro. Si nosotros tenemos que ordenar el libro de forma cronológica, el libro va a estar ordenado más o menos de esta forma. Tenemos los primeros 4 capítulos, en los cuales están narrados dentro de la historia del rey Nabucodonosor. Y después van a ver que en el centro hay una especie de entreviero. O sea, tenemos el capítulo 7 y 8 pasan antes que el capítulo 5 y 6. Cuando ustedes lo vayan a leer van a ver que es muy sencillo darse cuenta de esto. Y están dentro de la historia de el rey Belsasar, el capítulo 7, 8 y el 5. Capítulos 6 y 9 nos cuentan acerca de la historia después de la caída del imperio babilónico, y ya estamos hablando de la historia con el rey Darío. Y los últimos 3 capítulos nos cuentan cosas que pasan dentro del reinado del rey Ciro. Para ser más precisos, en su tercer año. Los últimos 3 capítulos, Daniel ya no estaba más trabajando para el rey, porque él trabajó hasta el primer año de Ciro. Ya los últimos 3 capítulos fueron escritos cuando el pueblo ya había salido para volver a Jerusalén. Eso es un detalle interesante. Esto es de forma cronológica. Pero bien, Daniel no quiso poner este libro de forma cronológica. Daniel puso este libro en la forma en la que nosotros lo vemos, así como está. Él no eligió ponerlo de forma cronológica. Entonces, claramente él no quiere enseñarnos acerca solamente de la historia. Él tiene una intención. Y yo no digo que venga por pura y exclusiva sabiduría de Daniel, sino Dios lo inspiró para que él utilice esas estructuras. Por eso es importante entender las estructuras. Una estructura es algo que nos da el cuerpo para que nosotros podamos después ir armando las piezas y entender qué significan cada una de esas partes acorde a la estructura a la que nosotros armamos. Y esas estructuras nosotros podemos verlas como quiasmos, repeticiones, ampliaciones, comparaciones, ¿sí? Y ese tipo de estructuras nos ayudan a nosotros a poder encontrar más información de la que está escrita simplemente a modo superficial. El libro de Daniel, como ya les dije, fue escrito en hebreo y en arameo. El hebreo lo vamos a ver desde el capítulo 1, versículo 1, hasta la primera parte del versículo 4 del capítulo 2. Y luego continúa a partir del capítulo 8 hasta el final. Y el arameo lo vamos a ver desde el capítulo 2, versículo 4, la última parte, cuando empiezan a hablar los sabios caldeos, hasta todo el capítulo 7. Toda esa parte está en arameo. Si nosotros tomamos la porción en arameo, esto es algo ya que lo hemos podido ver en otros lugares. La porción en arameo tiene una estructura, ¿sí? Y es una estructura quiasmática. Nosotros vemos que el capítulo 2 y el capítulo 7 están relacionados entre sí. Ambos nos hablan de los reinos y los reyes, levantamiento de reinos y reyes y la caída de los reinos y reyes. Capítulo 3 y capítulo 6 podemos ver la prueba de Daniel y sus amigos. En el capítulo 3 los vemos en el horno de fuego y la estatua, en esa prueba que tuvieron los 3 amigos de Daniel. Y en el capítulo 6 vemos a Daniel en el foso de los leones. Y en el centro vemos el juicio. Juicio para Nabucodonosor y juicio para Belsasar.
que una vez que nosotros tenemos esta estructura, nosotros podemos decir, o sea, que si yo estudio el capítulo 4, sabiendo que el capítulo 5 está en íntima relación, puedo llegar a sacarle mucho más provecho al capítulo 4 que si solamente estudias el capítulo 4 solo. De esto es lo que yo les hablo cuando digo que las estructuras nos aportan mucho más información, ¿sí? Porque puede ser que el capítulo que esté en la contraparte del que yo estoy estudiando, si estudio el capítulo 4, en este caso la contraparte sería el capítulo 5, el capítulo 5 me puede llegar a mostrar información faltante del capítulo 4, o viceversa. Así que es muy importante que tengamos esto presente. Cuando vamos a ver las estructuras de los capítulos en hebreo, yo personalmente encontré estas. Si comparamos el capítulo 1 con el capítulo 12, vamos a ver que en ambos capítulos Daniel se encarga de decirnos que él tuvo inteligencia en la visión. Ustedes lo van a ver en la última parte del capítulo 1 y también en el capítulo 12, ¿sí? Nos habla de la inteligencia en la visión. Capítulo 8 y 10, acá vemos una especie de repetición y ampliación. Vemos que ambos capítulos inician de forma muy similares, que es casi obvio poder ver cómo ambos capítulos inician de la misma forma, hablándonos del tercer año de un rey, en el caso del capítulo 8 del rey Belsasar, en el capítulo 10 del rey Ciro. Podemos ver que él tiene visión al lado de un río, se le aparece el ángel Gabriel. Hay muchas similitudes realmente, o sea, es muy patente que estos capítulos están ligados. Capítulo 9 y 10, acá nosotros podemos ver la historia del cautiverio. Más allá de que a simple vista parezca que no tienen mucho que ver, el capítulo 9 es bastante sencillo ver cómo Daniel nos cuenta la historia del cautiverio, cómo hicieron ellos para terminar cautivos. En cambio, en el capítulo 11 nosotros vemos toda la historia que termina en su desenlace en el capítulo 12. Esa misma historia termina desenlazándose en el capítulo 12 como Dios saca del cautiverio, pero ya no es un cautiverio simplemente literal, sino es un cautiverio espiritual. O sea, está hablando de todo el cautiverio de la historia de este mundo. Cuando vayan a estudiarlo de forma más profunda se van a dar cuenta que es así. Pero también podemos ver esta estructura. Ya el capítulo 8, no tanto con el capítulo 10, sino con el capítulo 11. Nos muestran ya no la historia del cautiverio, sino la historia del mundo, ¿sí? Porque eso es algo también a tener en cuenta en este libro de Daniel, que no nos cuesta solamente el cautiverio del pueblo, como si el pueblo fuese solamente el centro para Dios, sino de aquellas personas que no están contadas dentro del pueblo de Dios, pero que Dios también ama mucho y quiere rescatar. Entonces tenemos la historia del cautiverio, pero también tenemos la historia de este mundo, ¿sí? Y en el centro, ambas oraciones. Una oración en la cual Daniel pide perdón, y en el otro capítulo también vemos cómo Daniel está haciendo ayuno y oración para poder interceder por su pueblo. Eso es algo que podemos ver en ambos capítulos. Pero más interesante de todo esto, y a modo general, podemos ver que del 1 al 12, ya sumando los capítulos que están escritos en hebreo con los que están en arameo podemos ver estructuras muy interesantes, ¿sí? Y también vemos una estructura quiasmática. Si nosotros vemos el capítulo 1, vemos que Daniel pasa de ser una persona libre a ser un cautivo. Y ahí implícitamente encontramos una promesa. Cuando nosotros vemos al rey que cae de Judá, es Joacim. Y el rey, su nombre, Joacim, significa Jehová se levanta o Jehová se levantará. Cuando nosotros vamos al capítulo 12 vemos la historia de cómo Dios saca del cautiverio espiritual a una libertad real. O sea, me refiero a una libertad de verdad, porque yo puedo estar libre hoy
no soy esclavo de nadie, pero sin embargo puedo estar siendo cautivo del pecado. Entonces, en el capítulo 12 nos muestra esa, esa libertad real, ¿sí? Esa libertad que Dios sabe que es la que nosotros anhelamos de verdad y no una libertad simplemente natural. Y vemos el cumplimiento. Lo primero que se dice en el capítulo 12 es que Miguel se levanta y nosotros sabemos que Miguel es Jesús y Jesús es Jehová también. Así que se cumple esa promesa que nos da en el capítulo 1. En el capítulo 2 vemos un sueño de un rey. No es un sueño de Daniel, eso es algo muy interesante también a tener en cuenta. En donde él ve una imagen y esa imagen significan reyes. Pero ahora cuando nosotros vamos al capítulo 11 vemos que ya no tenemos un sueño, sino tenemos una narración de reyes y reinos. Pero no nos da ninguna explicación. A lo largo del capítulo 11 y hasta el final no recibimos ninguna explicación de qué es lo que significa eso. ¿Y por qué será así? Esas cosas por ahí nos tenemos que preguntar. Lo que yo les propongo es que en capítulo 2 tenemos una imagen que significan reyes y en cambio en el capítulo 11 tenemos reyes que probablemente signifiquen la realidad. Esto es mucho más amplio para poder, o sea, como para que nosotros lo abordemos en esta introducción, pero créanme que hay muchas cosas ahí que nosotros recién ahora estamos descubriendo y pienso que pueden llegar a cambiarnos ampliamente nuestra perspectiva de la realidad. En el capítulo 3 vemos una adoración falsa, adoración forzada, impuesta, completamente bajo las condiciones de la esclavitud. Esa adoración que muchas veces nosotros antes quisimos hacer hacia quizás otras personas. Por ahí cuando queremos imponer nuestras ideas, cuando queremos obligar a las personas, quizás no con la fuerza, pero sí de forma psicológica, que las personas crean lo mismo que nosotros, esa es una falsa adoración, ¿no es cierto? Y cuando vemos el capítulo 10 vemos una adoración verdadera, una adoración que es el resultado de la contemplación. Ahí vemos a Daniel que contempla realmente la gloria de Dios y cae como muerto y entiende su condición y es una reacción completamente libre, no hay ningún tipo de imposición y esa es la adoración verdadera, la adoración que sale del corazón y es completamente libre. Capítulo 4 nosotros vemos como un rey se exalta a sí mismo y automáticamente Dios trae humillación sobre su corazón. Todo esto con el propósito de salvarlo, ¿no es cierto? Y en cambio en el capítulo 9 nosotros vemos que hay una humillación por parte del profeta. Un profeta que se humilla entendiendo que él y su pueblo son culpables realmente y son merecedores de lo que están recibiendo. Y a diferencia del capítulo 4, en el capítulo 9, después de la humillación, él recibe la visita de un ángel y le dice que es muy amado. Y yo veo esto como una forma de exaltación, ¿sí? Ya hemos leído antes que el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado, enaltecido. Pienso que eso es algo que se cumple acá. Cuando vemos el capítulo 5, vemos cómo Belsasar profana los utensilios del santuario. Vemos que él trae las copas, trae todos los utensilios para tomar vino, y de esa forma, cuando leemos el capítulo, dice, deshonra a Dios. Y Dios trae juicio sobre él, y ese juicio lo trae a través de unas palabras extrañas que resuenan incluso hasta nosotros hoy. Muchos que hemos leído Daniel sabemos esas palabras, el mene, mene, tekel, uparsin, que nosotros hoy sabemos que también tienen muchísima relación con números, ¿sí? Son formas de peso y números.
Y cuando vamos al capítulo 8, vemos que también hay una profanación del santuario. Y la persona que trae juicio sobre esa profanación, después de la pregunta que se le hace ¿hasta cuándo será el pisoteo del santuario? Esa persona que responde, cuando vayan a leer, sobre todo cuando lean esa palabra que dice y le preguntó a aquel, van a ver que esa palabra aquel dice palmoni. Es la única vez que aparece esa palabra en toda la Biblia. Y es la combinación de dos palabras, pele y mene, y significa el numerador maravilloso. Después que el numerador maravilloso habla, la respuesta que trae es 2300 tardes y mañanas. ¿Qué trae? El juicio va a ser después de este número, 2300. Entonces claramente vemos esa comparación entre los números del capítulo 5 y del capítulo 8. Cuando vamos al capítulo 6, vemos cómo un rey termina siendo engañado por sus súbditos, por las personas que trabajaban con él. Vemos cómo termina siendo impotente para salvar a Daniel. No tiene forma de poder salvarlo porque el poder que tiene es completamente terrenal y la organización que tiene es completamente mala, en la cual ni siquiera él puede tener control sobre las cosas. Y cuando vamos al capítulo 7 vemos que cómo es realmente la organización del gobierno celestial. Vemos un rey que ya no es impotente, sino que es un rey omnipotente y permite que sucedan las cosas, pero nunca, nunca deja de tener control sobre todo lo que está pasando en la historia. A simple vista, cuando nosotros vemos esto, podemos ver una linda estructura, sobre todo acá cuando aparece con colores, se nos facilita a nuestros ojos ver que existe una estructura. Si nosotros nos quedamos simplemente contemplando esto, no nos va a alcanzar para poder aumentar el conocimiento a través del estudio. Nosotros tenemos que ver esta estructura y entender que por algo fue puesta así. Y algo nosotros tenemos que sacar de esto. A simple vista, cuando lo vemos así, podemos entender que hay dos grandes partes que tiene este libro. Una parte literal y una parte espiritual. Cuando ustedes vayan viendo cómo Daniel nos va llevando desde un cautiverio literal hacia una libertad espiritual, cuando nos va llevando desde una imagen y reyes que son literales hasta la realidad que es espiritual, que no por eso termina siendo menos real que una realidad literal. Y así con todas las partes de este libro, nosotros nos vamos a dar cuenta de la intención que tiene Dios a través de Daniel de llevarnos desde lo que es lo literal y lo que nosotros solamente podemos ver hacia aquellas cosas que están en otro mundo, en otra esfera, en otro lugar donde nosotros quizás con nuestros ojos mortales no podemos verlo. Entonces, eso es lo que Dios quizás está tratando de hacer a través de estas estructuras, y nosotros con nuestro estudio vamos a poder sacarle muchísimo más información si respetamos las estructuras y si nos animamos a confiar en ellas. Muchas veces parece como que nos da miedo de tener que confiar en estas estructuras porque nos parecen irracionales. Puedo llegar a pensar qué relación puede llegar a tener el capítulo 3 con el capítulo 9, por dar un ejemplo. No le vemos a simple vista que tengan mucho en relación y así con otros, pero si nosotros confiamos en las estructuras, nosotros sabemos que aunque parezca que no tienen nada que ver, tienen mucho que ver. Y entonces eso ya nos anima a nosotros a ir a cavar, porque estamos seguros de que hay algo escondido aunque nosotros no lo veamos. Así que con todo esto, Daniel nos quiere enseñar, o mejor dicho, no Daniel, sino Dios es el que nos quiere enseñar a través de Daniel, que
Podemos ir desde este mundo al cielo. Él nos quiere llevar desde este mundo al cielo. Un mundo que es literal, hacia un cielo que es espiritual, que es real, no por eso es menos real. Dios quiere que nosotros veamos la realidad como realmente es, ¿sí? Muchas personas dicen, yo no creo porque no veo, pero sabemos que Dios sí existe, aunque nosotros quizás no lo podamos ver con nuestros ojos naturales. Y justamente Dios lo que quiere es que nosotros confiemos en Él, confiemos en las estructuras, confiemos en que un árbol, los animales y todas las cosas que están se rigen a través de leyes y han surgido no de forma espontánea, sino que alguien las creó. ¿Cómo podemos saber eso? A través de estructuras, a través de parábolas. Porque un reloj no se crea solo. De hecho, en eso se basa también la entropía. Nosotros sabemos que todas las cosas tienden al desorden y no al orden. Entonces, es imposible que estas cosas que están ordenadas se hayan ordenado así de forma azarosa, sino que tuvo que haber alguien que las haya hecho. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros veamos realmente la realidad como es, que Él está al control y que Él dirige las cosas y las mantiene con su poder. También quiere mostrarnos que los sueños pueden ser historias, pero no solamente eso, sino que las historias pueden ser sueños. Y esto es algo que yo quiero remarcar porque el capítulo 11, que es el capítulo que nos va a importar mucho más a nosotros en nuestra vida actual, porque es un capítulo que no ha sido entendido completamente eh, en tiempos anteriores, previos a nosotros, sino que nos toca a nosotros entenderlo y nosotros vemos que esas historias, por más que hayan pasado de forma literal, una historia literal puede ser también una parábola de algo que va a pasar después. Nosotros hemos visto que Jesús utilizaba a un sembrador que estaba sembrando por ahí. Él lo miraba y hacía de eso, de algo que era una historia real y verídica, algo eh, profético, algo que nos iba a señalar eh, algo que iba a pasar después. Y a eso me refiero cuando las historias pueden llegar a ser sueños también. Así que espero que les haya servido y espero que seguir aprendiendo más de este grandioso libro. Que Dios los bendiga.